Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 24 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 2 de diciembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Aritz, hoy venimos a hablar principalmente de tres temas. Vamos a hacer un repaso rapidito de este fin de semana de Black Friday que ya está terminando. Hoy es el llamado Cyber Monday. Todavía están disponibles nuestras ofertas de Black Friday y también recordar que mañana hay el cambio de precio a la academia, 10 a 15 euros. Vamos a dar también 4 nociones del calendario que se nos viene en el mes de diciembre, que viene también bien cargadito de contenido sobre psicología del deporte. Y finalmente, que una cosa que nos hace mucha ilusión realmente, recuperar un preguntas y respuestas, preguntas hechas por nuestros oyentes del podcast, que estaremos encantados de responder. Tenemos un par de preguntas sobre activación, sobre el nivel de activación, el episodio que ofrecimos hace 15 días, y luego una pregunta también sobre las rutinas enfocadas al rendimiento. Nos hace mucha ilusión poder recuperar una sesión de preguntas en directo, porque es de las cosas que más nos llena, ¿no? El poder improvisar un poco sobre la marcha y ver un poco pues qué necesidades tienen nuestros oyentes y poder dar una respuesta a esas necesidades nos llena muchísimo. Antes, sin embargo, antes de entrar en estos tres temas principales del episodio, podemos recordar, si quieres, nuestras redes sociales. Así es, recordamos que nos pueden escribir y, como bien has dicho, nos hace mucha ilusión que nos escriban y nos realicen preguntas o nos consulten sus dudas, porque, en definitiva, este podcast, de alguna manera, también lo creamos para dar respuesta a este tipo de dudas y preguntas que pudieran tener tanto entrenadores, entrenadoras, directivos de clubes deportivos o federaciones y también los deportistas. Y, por lo tanto, como bien has dicho, estamos encantados de recibir este tipo de consultas y las pueden enviar a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @psicodeportea. También nos pueden hacer llegar sus cuestiones a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Psicodeporte Academy en YouTube. Si realizan una búsqueda en el buscador de YouTube nos encontrarán como Psicodeporte Academy, y en cualquiera de los vídeos, en los comentarios que pueden añadir en los vídeos, nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta relacionada tanto con los contenidos que tenemos, de los diferentes contenidos de las variables psicológicas que tenemos en el canal, como de cualquier otra cuestión que consideren importante. Y por última parte también se pueden, de alguna forma, pueden recibir nuestras comunicaciones, nuestra newsletter semanal que enviamos todos los sábados, uniéndose a nuestra comunidad en psicodeporte.academy/comunidad. Y de esta forma estarán al día de todos nuestros contenidos y también nos podrán enviar preguntas a través del email, el correo electrónico en info@psicodeporte.academy. Sí, lo de la comunidad nos da derecho, como dices, a recibir la newsletter y también a las sesiones en directo, ¿no? De hecho, podemos aprovechar, si quieres, para cambiar un poco el orden que teníamos previsto y hablar primero del calendario de diciembre, porque justamente este domingo hay una sesión en directo y en abierto para todos aquellos y aquellas que sean miembros de la comunidad. Con lo cual, si alguien nos está escuchando y tiene interés por poder escuchar esa sesión en directo, lo puede hacer, como bien decías, en psicodeporte.academy/comunidad. Esta sesión, lo explicamos hace unas semanas, ¿no? El hecho de intentar también completar los videocursos que teníamos dentro de la academia con sesiones más específicas sobre aspectos de ese videocurso, pues va a ir un poco en esta línea, ¿no? Este domingo, día 8, a las 8:30 de la noche, en abierto, para cualquier persona que esté dada de alta en la comunidad de Psicodeporte Academy, vamos a dar una sesión que se va a llamar 5 claves para potenciar la motivación de tus deportistas. Vamos a dar pautas. Bueno, primero vamos a explicar qué tipo de motivación queremos potenciar en los y las deportistas y luego vamos a dar estas 5 claves, 5 estrategias para potenciar esta motivación de calidad, podríamos decir, en nuestros deportistas, si somos entrenadores, entrenadoras o, por ejemplo, también pues directores técnicos o coordinadores, porque vamos a ver, bueno, pues de qué forma nos interesa que estén motivados. No nos vale cualquier forma de motivación. Tenemos que trabajar para aquella motivación que tiene resultados
mejores a largo plazo. Resultados me refiero a nivel de compromiso deportivo, de rendimiento también, de aprendizaje. Bueno, pues hay un tipo de motivación concreto, que es la motivación autodeterminada, y vamos a trabajar sobre esta con 5 claves, 5 pautas para poder potenciarla. Este va a ser, Aritz, nuestro principio de mes, ¿no? Vamos a empezar un mes bastante fuerte de contenido con esta sesión en directo y luego ya vamos a dar también una segunda sesión en directo la próxima semana, la semana que empieza el lunes día 9. Efectivamente, la semana del 9 al 15 de diciembre todavía no tenemos día y hora en concreto, pero ya podemos anticipar que esa semana también habrá otra sesión en directo sobre otra de las variables psicológicas, como es la ansiedad, por la que también tenemos un curso en la academia y de alguna forma, como bien decías antes, vendrá también a completar este videocurso con una sesión práctica sobre el manejo de la ansiedad precompetitiva. Esa ansiedad que fundamentalmente aparece en muchos deportistas y en diferentes contextos de competición, como es la ansiedad que aparece antes de la competición, esos nervios, esa inseguridad, de alguna forma, que aparece antes de la competición y que, bueno, ofreceremos a través de esta sesión práctica una serie de estrategias que ayuden a los y las deportistas a manejar y de alguna forma intentar controlar esta ansiedad precompetitiva. Seguiremos también durante diciembre con más sesiones y en esta ocasión la semana del 16 al 22 de diciembre tendremos una masterclass que estará dirigida a la creación e identidad de un club deportivo. Es decir, la creación, cómo crear identidad, cómo crear pozo dentro de un club deportivo en todos sus integrantes, tanto los deportistas como los entrenadores, y trabajar en esa dirección de identificación de los deportistas y de los entrenadores con ciertos valores y con ciertas características en un club deportivo. Y esta sesión será, como bien he dicho anteriormente, una masterclass que será la semana del 16 al 22 de noviembre. La masterclass que estará dirigida por Aitor Fontanes, que es un psicólogo deportivo de Vizcaya y que en estos momentos está trabajando precisamente en un club deportivo de remo y haciendo un trabajo bastante interesante y muy específico relacionado con crear identidad y crear identificación, además de identidad, de los y las deportistas, especialmente los de categoría infantil, con las características del propio deporte en sí, como es el remo, y además con el club deportivo. Sí, va a ser muy interesante porque es un tema realmente que a veces se deja un poco de lado, ¿no? A veces se intuye que esa identidad tiene unos valores, una forma de trabajar, pero realmente no está, como decías tú, no hay un pozo detrás de todo esto, ¿no? Y a ver si Aitor nos puede dilucidar un poco cómo poderlo trabajar desde la parte alta, entiendo, de la organización hasta la base, ¿no? Hasta el deportista, que todo el mundo comparta esta identidad, creo que va a ser muy interesante. Y cerraremos el mes de diciembre con un preguntas y respuestas, sesión en directo, como siempre, para suscriptores y suscriptoras de la academia. De hecho, esta primera semana, esta sesión de este domingo, día 8 de diciembre, sí que va a ser abierta a cualquier miembro de la comunidad. Las otras 3 semanas, la sesión de manejo de la ansiedad precompetitiva, la masterclass de Aitor y el preguntas y respuestas para cerrar el mes, sí que va a ser exclusivo para aquellos que estén dados de alta como suscriptores y suscriptoras de la academia. En relación con esto, Aritz, podemos, si quieres, explicar o recordar más bien un poco la oferta de Black Friday que tenemos también disponible. No queremos hacernos pesados con esto, vamos a pasarlo también rapidito, pero creemos que es una oportunidad muy buena porque ya mañana martes, día 3 de diciembre, cambia el precio de la academia a 10 a 15 euros y el momento, si alguien quiere suscribirse, digamos que es ahora, ¿no? Sí, realizamos una última llamada como si estuviéramos en un aeropuerto y estamos a punto de embarcar. Y esta última llamada es para todas aquellas personas que están interesadas en suscribirse en la Psicodeporte Academy y precisamente esta última llamada para recordarles que es el momento de suscribirse porque a partir de mañana, martes, pasa el precio de 10 euros al mes a 15 euros al mes. Así que si alguna persona está interesada en los cursos de la academia, en las masterclass, en realizar el seguimiento y trabajar en los aspectos psicológicos, en la mejora de los aspectos psicológicos en su deporte, sea entrenador, entrenadora, sea deportista, pues está ante la última oportunidad de poder aprovechar esta oferta de Black Friday de 10 euros al mes, porque a partir de mañana ya el precio subirá a 15 euros al mes.
Y de hecho también hay la opción, si quieren, de suscribirse por 49,90 hasta el mes de junio, o sea, hasta el principio del mes de junio, estos 6 meses, desde noviembre hasta el mes de mayo, por 49,90, lo cual supone una cuota, digamos, mensual de 8,5, que está realmente muy bien. Para aquellos que prefieran hacer una compra más de varios meses, pues en lugar de comprar 2-3 meses, sugerencia es, en la oferta de Black Friday son por 6 meses y de esta forma sale por 8,50, con lo cual puede ser también muy interesante. Y esta oferta también caduca mañana, con lo cual, si alguien tiene interés, es el momento de hacerlo. Aritz, si quieres pasamos a las preguntas de nuestros oyentes, que nos hace, como decíamos antes, muchísima ilusión poder recuperar esta sección dentro del podcast. Hemos esperado, de hecho, unas semanas a tener no únicamente una pregunta, sino tener 3 para poder plantearlas en el episodio de podcast. Y tenemos dos que van relacionadas sobre el episodio número 22 del nivel de activación, que empezaremos con ellas, y luego también una pregunta que va relacionada con el de rutinas. Si te parece, te lanzo la pregunta sobre el nivel de activación. Shim, que es un habitual, de hecho, de nuestro podcast y también es suscriptor de la academia, le mandamos hasta aquí un abrazo fuerte por seguir acompañándonos desde el principio. De hecho, fue Shim uno de los primeros que entró en la academia incluso antes de que hubiéramos abierto, y nos hace mucha ilusión de que siga vinculado con nosotros y tenga interés después de más de 6 meses por seguir planteándonos preguntas y trabajando con nosotros en la psicología del deporte. Él nos lanza 2 preguntas, como decía antes. La primera es, ¿creéis oportuno cambiar el nombre de calentamiento y vuelta a la calma dentro de la planificación de una sesión deportiva por un término más relacionado con la activación psicofisiológica? Por ejemplo, nos dice, preparación psicofisiológica, activación presesión, etc. ¿Qué opinas, Aritz? Es una muy interesante pregunta porque no solo con el tema de la activación, sino con cualquier otra cuestión también, yo creo que esta pregunta deja claro la importancia, o en mi opinión, deja clara la importancia de nombrar exactamente y concretamente a aquello realmente de lo que estamos hablando, porque en muchas ocasiones utilizamos palabras de forma general porque siempre se usan así o siempre se han dicho así, y es importante relacionarlas, en mi opinión, con aquello a lo que hacen referencia. En esta ocasión, Shim nos plantea la posibilidad de cómo nombrar o cómo llamar al calentamiento y a la vuelta a la calma, es decir, al calentamiento que se hace antes de la actividad deportiva, sea antes de un entrenamiento o de una competición, y la posterior, una vez que finaliza este entrenamiento, esta competición, la posterior vuelta a la calma. En general, yo sobre todo lo que haría hincapié es que los deportistas realmente entiendan a qué nos estamos refiriendo. Es decir, no le doy tanta importancia en esta ocasión a la palabra que utilicemos o al término, al concepto que utilicemos, sino sobre todo a lo que los deportistas entienden y que realmente entiendan cuál es el objetivo de lo que tienen que hacer. En esta ocasión, cuando hablamos del nivel de activación antes de la competición o antes del entrenamiento, siempre hablamos de la búsqueda del nivel óptimo de activación. Es decir, y hablamos también de en función de qué tipo de tareas tengan que realizar durante el entrenamiento o qué tipo de tareas tienen que enfrentar durante la competición. En función de eso también buscar el nivel de activación adecuado en función del tipo de tareas que deben realizar, tanto en el entrenamiento o en la competición. Por lo tanto, más que a la palabra en sí o al concepto que podamos utilizar en sí, lo que yo creo que es importante es que el entrenador, en este caso, sea capaz de comunicar y de hacer llegar el mensaje al deportista de qué es lo que tiene que intentar lograr. Es decir, de esa búsqueda del nivel óptimo, del nivel adecuado de activación. Sí, yo coincido contigo en esta, que no importa el término, sino el qué, ¿no? A qué hace referencia. Y yo también me gustaría hacer hincapié en el hecho de que sea integrado, porque a veces, como lo que tenemos medio separado todo, ¿no? O sea, nos preparamos físicamente por un lado y mentalmente por el otro, y luego pues a nivel de estiramientos por un lado, luego a nivel de control de activación por el otro. Y yo haría hincapié también en intentar buscar una fórmula que sea integrada, ¿no? Que realmente podamos incorporar la preparación psicológica sin que requiera un momento alternativo, que lo podamos hacer durante, o sea, esta búsqueda al nivel de activación que hablabas tú muy bien ahora,
que se pudiera hacer durante el calentamiento físico o bueno, esta parte más de trabajo técnico, precompetitivo a lo mejor, ¿no? Pero que sea integrado dentro de esta preparación, creo que es importante, para no trabajarlo por separado, porque si no, como psicólogos del deporte siempre exigimos, o pedimos, mejor dicho, que todo vaya integrado, este trabajo integrado, pero a veces lo planteamos de forma separada, y yo creo que, como tú muy bien decías, hay que hacer esta búsqueda dentro, ¿no? O sea, dentro del propio calentamiento, no sin que suponga un momento extra o un momento separado, en muchos casos. Sí que a veces que hay deportes que permiten, hay un momento de pausa entre calentamiento e inicio de la competición. Por ejemplo, si estamos hablando de rutinas técnicas, pues ahí sí que tienes un momento de pausa hasta que te llaman para empezar, y ese puede ser un muy buen momento también para controlar o para regular la activación que tengamos, pero hay otros deportes que no lo permiten, con lo cual dentro del propio calentamiento físico, digamos, sería interesante que pudiéramos integrar este trabajo de activación psicofisiológica. Aritz, Shim nos hace una segunda pregunta relacionada también con el nivel de activación. Nos dice, dais mucha importancia a tener un elevado grado de conciencia individual a nivel fisiológico, cognitivo y emocional. Hablando de mi experiencia personal, estoy muy de acuerdo, y ojalá durante mis etapas juveniles hubiera sido capaz de conocerme mejor a mí mismo para controlar mi activación en situaciones importantes de competición. Y la pregunta que nos hace es, ¿a partir de qué edades pensáis que se puede trabajar la autoconciencia aplicada a nivel deportivo? Pues otra muy interesante pregunta que en general yo diría que no se tiene muy en cuenta, ¿no? En primer lugar, porque en muchas ocasiones en la mayoría de clubes deportivos prácticamente se puede decir que cada equipo dentro del club es un club, ¿no? Un mini club dentro de un club. Por lo tanto, yo por una parte diría que, respondiendo directamente a la pregunta de Shim, que podemos empezar, por ejemplo, en categoría alevín, por poner una etapa, porque, bueno, ya puede empezar a tener algo más de conciencia sobre su cuerpo, sobre sí mismo, para empezar poco a poco, integrándolo también como si fuera un juego, ¿no? De que el niño o la niña vaya dándose cuenta de si está nervioso antes de la competición, sobre todo temas emocionales, temas precompetitivos, haciendo evaluaciones después del partido de cómo se han sentido, si han estado bien, si han estado a gusto, si han estado nerviosos, en qué momento han estado más nerviosos. Simplemente como un juego de toma inicial de conciencia, ¿no? de estas emociones que están muy, muy unidas al deporte. A partir de ahí, bueno, podríamos hacer una planificación de este tipo de qué manera vamos a ir incrementando esta toma de conciencia a medida que el niño o la niña vaya superando categorías. Pero si empezamos, por ejemplo, en categoría alevín, pues podremos ir poco a poco incrementando este nivel de conciencia. Y el niño o la niña, ya estará acostumbrado a evaluarse a sí mismo, es decir, sobre todo a nivel emocional, será capaz de interpretar y de conocer, por ejemplo, pues si ha sentido nervios, si ha sentido miedo, si ha estado alegre, este tipo de emociones, de alguna forma tendrá ese diccionario, entre comillas, emocional incorporado a su práctica deportiva, y de esta forma podremos ir poco a poco incrementando este nivel de conciencia. Incluso la propia o el propio deportista podrá ir experimentando de esta forma y siendo más consciente durante su carrera deportiva. Desde luego, coincido plenamente contigo en que lo importante no es tanto a qué edad se empieza, que coincido contigo que se puede empezar a temprana edad, sino la forma en la cual se trabaje y qué contenido se trabaja en cada una de las edades. Me parece muy interesante lo que explicabas, a través del juego, a través del autoconocimiento, de una forma más de tipo jugada, se puede trabajar, como decías tú, a Levin. Incluso yo diría, depende del deporte, porque hay deportes, por lo mejor, muy artísticos que se podrían empezar antes, pero no desde el vamos a competir, vamos a buscar tu estado óptimo para competir, sino, bueno, vamos a ayudarte, a darte las herramientas para que te conozcas un poquito más, lo que decías tú muy bien antes. Yo creo que también puede ayudar el hecho de, también en relación a lo que explicabas al principio, de que cada equipo es un reino de taifas a veces, ¿no? Que cada uno va por libre. El hecho de tener una planificación vertical, como se tiene en muchos casos a nivel técnico o táctico, que también incorpore aspectos psicológicos. De, bueno, en cada una de estas edades vamos a trabajar
estos aspectos de esta forma. No algo muy específico a lo mejor, pero sí unas guías de cómo trabajar, qué aspectos trabajar, mejor dicho, y cómo trabajarlos en cada edad. Porque como bien decías antes, para que un juvenil o un cadete tenga las herramientas para poder conocerse y gestionar su nivel de activación, por ejemplo, sin un trabajo previo desde la categoría Levin, pues va a ser muy complicado que de repente tenga o desarrolle esas herramientas, con lo cual yo creo que incorporar este punto de vista psicológico dentro de la planificación vertical que tenga ese club puede ser también un elemento interesante a tener en cuenta. Efectivamente. Pues si te parece, pasamos a la tercera pregunta que nos la hace Estefanía, también suscriptora de la Academia y a la que también enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí y agradecemos su participación con su pregunta. Y nos hace una pregunta muy, muy concreta relacionada con el taekwondo, con su deporte, y es, ¿cómo podría hacer una rutina micro para el taekwondo? Claro, aquí es complicado porque no sabemos sobre qué va a ser la rutina, ¿no? Es decir, las rutinas siempre las planteamos según necesidades que tenga el deportista y de hecho en el videocurso también hacemos mucho hincapié en ese aspecto, ¿no? En el hecho de rutinas tienen que ser, primero, las que uno necesite, me refiero para el momento que uno necesite, y segundo, que sean las que le sean más adecuadas para esa persona, porque lo que puede funcionar para una persona a lo mejor para otra no. Sin embargo, así a grandes rasgos, creo que habría dos posibles rutinas que podrían ayudar a Estefanía. Una sería la rutina pre-combate, digamos, y la otra la rutina entre combates. En aquellos días que tienen varios combates de forma consecutiva y a lo mejor hay media hora o una hora entre combates, pues también poner una posible rutina en ese aspecto. Yo creo que a nivel de rutina pre-competición, pues tendríamos, bueno, como siempre las rutinas, ya lo explicamos en su momento en el episodio en cuestión, pero tenemos en cuenta un componente más de tipo físico, de acciones que estamos haciendo a nivel motor y un componente más de tipo psicológico, de qué aspectos de estrategias psicológicas o de, por ejemplo, como hablábamos antes, Aritz, de control de la activación, podemos incorporar en cada uno de los pasos. A grandes rasgos, en la rutina precompetitiva podríamos tener una primera fase de unos 20 minutos, más o menos, en los cuales el objetivo fuera, primero, entrar al vestuario y segundo, pues preparar toda la ropa, material, el cuerpo, implementos que vayan en ese lado, por ese lado, ¿no? Por una parte tendríamos la parte física, de la ropa, los vendajes, las cremas, los implementos deportivos que tengamos que ponernos para poder hacer el combate de taekwondo, y por la parte psicológica, pues ya empezar a gestionar un poco nuestro control de la activación, nuestra mentalidad positiva, empezar a recordar aquellos objetivos o plan que tengamos para esa competición en global o para ese combate de forma específica, y también pues en la práctica imaginada nos puede ser interesante en esta fase. Luego tendríamos un calentamiento más de tipo general, cuyo objetivo sería el hecho de activar el cuerpo de forma genérica. En la parte física tendríamos que cuidar mucho esta parte motriz de ejercicios, de tareas para calentar nuestro cuerpo, y también cuidar mucho la hidratación, que a veces nos olvidamos de este aspecto mientras estamos haciendo el calentamiento físico. Y por la parte psicológica, pues tendríamos como objetivos mantener la mentalidad positiva y sobre todo escuchar nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, detectar si algún músculo está con un poquito de dolor, si nuestro cuerpo se siente bien para ese combate, si estamos preparados, o nos sentimos, mejor dicho, preparados para ese combate. La tercera fase sería más un calentamiento más de tipo específico, una preparación más específica para la competición, en general con ejercicios concretos a nivel técnico de taekwondo. También en esta fase recuperar la parte de hidratación que hablábamos antes, y por la parte psicológica centrarnos sobre todo en la concentración en los gestos técnicos, y para eso nos puede ser muy interesante el uso de palabras clave, y trabajar también en nuestra confianza, en hacer bien los gestos, en estar centrados en ejecutar correctamente este calentamiento más técnico para reforzar esta confianza que nos pueda ser útil después durante el combate. Y finalmente, bueno, pues en este momento previo a la competición, al combate en este caso, pues el hecho de concentrarnos en el combate a nivel físico, con ejercicios específicos, según lo que requiramos en ese momento en concreto. La parte de hidratación, nuevamente muy interesante, y a nivel psicológico, el recordar la versión breve del plan de combate y también un poco ese chequeo de activación, emociones, foco atencional y pensamiento, ¿no? De ver en qué punto estamos y nuestro cuerpo
a nivel psicológico está preparado para esa competición, a nivel de activación, como decía, de emociones, pensamientos y foco atencional. Esta podría ser, a grandes rasgos, y quiero dejar esto claro, una posible rutina pre-combate para Estefanía, pero siempre, como hablábamos antes, adaptada a lo que ella realmente necesite y teniendo en cuenta una cosa muy importante que es qué posibles problemas pueden aparecer en cada una de estas fases y también reflexionando de qué posible solución se podría plantear para cada uno de estos problemas. Esto es muy importante porque ya estamos anticipando situaciones que pueden no ir como uno espera y estamos buscando la situación o la solución, mejor dicho, para ese problema si aparece. Por ejemplo, si tenemos una pérdida de concentración, ¿no? Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer la toma de conciencia de esa pérdida de concentración y el reenfoque correspondiente? Y luego el segundo ejemplo que le podríamos dar a Estefanía es el hecho de plantear una rutina para eventos competitivos. Esto dependerá mucho del tiempo que se tenga entre combates. A veces son tiempos más largos o tiempos más cortos, con lo cual deberíamos ser capaces de adaptar la rutina a la duración media que tenga entre combates habitualmente Estefanía y hacer versión corta y larga en función de que ese tiempo entre combates sea más grande, ¿no? Lo primero que se podría hacer sería un análisis del combate anterior, ¿vale? Únicamente en aquellos casos que pueda ser de ayuda para el siguiente combate. Haría un análisis con el entrenador o entrenadora y también pues la parte de hidratación. Y por la parte psicológica, pues se podrían incorporar técnicas de relajación y de gestión emocional, sobre todo si el combate ha ido muy bien o muy mal, que suelen ser dos detonantes de emociones a lo mejor demasiado agradables y positivas de activación para el siguiente combate, o todo lo contrario, ¿no? Si el combate ha ido muy mal, pues unas emociones que no nos van a ayudar nada para el siguiente combate. Y también ser capaz de analizar de forma crítica el combate anterior y de destacar aquellos aspectos positivos que han ido bien del primer combate. Esta fase, como decía, únicamente si creemos que nos puede ayudar a preparar el siguiente combate. En el caso de que no, de que sean combates que no están relacionados, pues mi sugerencia es que lo dejemos ya para otro momento en el cual estemos más tranquilos o tranquilas. La siguiente fase sería, si hay tiempo, desconectar mentalmente del evento anterior, es decir, intentar romper un poco con lo que hemos vivido anteriormente para ya empezar más adelante a pensar en el siguiente combate. El componente físico sería la hidratación y las pautas de recuperación, y por la parte psicológica, por ejemplo, nos pueden ser útiles técnicas de distracción, ¿no? De que nuestra atención vaya a otro elemento que no sea las emociones que hemos vivido en el combate anterior, o se ha ido bien, se ha ido mal, ¿no? Pues intentar cambiar un poco de atención a otro elemento distinto. A continuación haríamos una parte de recuperación fisiológica y psicológica. A nivel física, reponer energía, hidratarnos, y si tenemos la opción de incluso fisioterapia, si consideramos que nos puede ayudar en este momento. Y por la parte psicológica, técnicas de relajación pueden ser interesantes también para incorporar a recuperar el cuerpo por un lado, como decíamos, por la parte física, pues con reposición de energía y fisioterapia, y por la parte psicológica con estas técnicas de relajación. Una siguiente fase sería ya empezar a preparar el siguiente evento, ya empezar a desarrollar la estrategia para ser el siguiente combate. En este sentido, tendríamos sobre todo componente psicológico en cuanto a recordar objetivos, y también nos puede ser muy útil la práctica imaginada y las palabras clave. Y finalmente, ya una parte que sería muy parecida a la que hablábamos antes de rutina precombate, ¿no? En el cual vamos a querer reactivar nuestro cuerpo y realizar la rutina de calentamiento. Y los componentes físico y psicológicos serían un poco los que hemos visto antes. El calentamiento a nivel general y específico, ¿no? Con ejercicios técnicos concretos de taekwondo, y por la parte psicológica, pues sobre todo el control de activación, emociones, pensamientos y foco atencional, y el trabajo de mentalidad positiva y de confianza hacia el siguiente combate. También en este sentido sería muy interesante, como decíamos antes, anticipar posibles problemas que puedan aparecer en esta rutina y buscar la solución correspondiente. Y también, como decíamos al principio, el hecho de ajustar los tiempos adecuados para cada una de estas fases, porque por supuesto no va a ser lo mismo si el intervalo entre combates es de media hora que si es de 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Habrá que ajustar un poco los tiempos en cada caso y pues ver qué es lo que más nos favorece en cada una de estas fases. Fantástico, Saúl. Yo creo que has respondido en profundidad a
a los dos tipos de rutinas precompetitivas que puede utilizar específicamente para taekwondo. Y como bien decías, lo importante en estas ocasiones es, por una parte, el conocimiento que debe tener cada deportista de sí mismo o de sí misma para poder adaptar estas rutinas micro, generales o bueno, bueno, las pautas que ofrecemos que pueden seguir de alguna forma siempre deben estar asociadas a las características de cada uno o de cada una, y que en definitiva este conocimiento de sí mismos debe ayudar a complementar y a profundizar esta rutina y adaptarla de forma personalizada a cada uno o cada una de ellas. Es genial. Nos ha quedado un episodio 24 muy interesante, realmente creo yo, con nuestra felicidad que nos trae el hecho de poder haber contestado a preguntas de nuestros oyentes. Agradecemos nuevamente a Shim y a Estefanía el hecho de plantearnos estas preguntas y esperemos que nuestras respuestas sean de utilidad para ellos. Y nada más, yo creo que podemos cerrar aquí el episodio 24. Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este rato de tarde del lunes. Nos escuchamos la próxima semana. Así es, Saúl. Un placer y agradecimiento extensivo a Shim y a Estefanía por sus preguntas, y esperamos que la próxima semana o a partir de ahora también podamos tener más sesiones de preguntas que podamos responder. Un abrazo y un placer para mí también, Saúl. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.